Denise Dresser, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Sergio Aguayo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Lorenzo Meyer en la línea, ¿cómo estás, Lorenzo? Buenos días. Muy buen día, Carmen. A los tres, gracias, Lorenzo. Bueno, pues estamos en este momento donde viene la crónica de Ana Paola de lo sucedido el fin de semana y el momento que se vive, el tic-tac para una reforma energética. Lorenzo, ¿qué decir esta mañana de lunes? Bueno, Carmen, quizá empecemos por un asunto que tú ya planteaste y que vale la pena volverlo a retomar. Es el hecho de que Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas deciden dejar a un lado esta diferencia que tienen desde hace mucho tiempo y junto con ellos otros elementos de la izquierda, cosa rara en nuestra historia política reciente, una izquierda que se presenta unida, que va a intentar estar unida. El tic-tac, como dices, es ahora bien sonoro, porque de ser el documento que presentó ayer Andrés Manuel, de ser cierto, es un documento desde luego no oficial, pero que circula en el PRI, en donde ya está hecha la ruta crítica y que no es distinta de las otras reformas, en donde rápidamente se da un espacio ahí para discutir lo que ya se sabe que se va a aprobar, puesto que se tiene una mayoría en el Congreso. En esta ocasión, Carmen, yo no sé qué pienses tú, qué piensen mis dos colegas, pero lo que está en juego es muchísimo. Piensan nada más en los cálculos de los depósitos que están en el Golfo de México, entre 60,000 millones de barriles, cuando menos, a más de 100,000 millones de barriles del petróleo, lo que puede luego venirse a sumar a esto, aunque es posible, según el nombre de la ley, fíjate que se me olvida, pero es una que formuló un científico norteamericano, donde señala que cuando se llega al punto máximo de extracción y empieza a descender en un país, es que ya se usaron la mayor parte de los recursos petroleros. Él lo dice en función de Estados Unidos, pero también podemos ponerlo nosotros. No soy experto en este ramo, desde luego, pero podríamos suponer que México ya extrajo la mayor parte de los hidrocarburos. Insisto, esta es una propuesta que hizo un experto petrolero hace ya pero un buen tiempo. Déjate interrumpo un segundo, porque pues depende, ¿no? Si nos atenemos a lo que publicó ayer domingo La Jornada, en donde dice que Pemex confirmó indicios de haber encontrado crudo ultraligero de excelente calidad en aguas profundas donde opera el pozo exploratorio Maximino 1, pues ve tú a saber en el fondo cómo vamos a saber los ciudadanos cuánto tiene Pemex, cuál es la vida de Pemex. Cantarell, por ejemplo, sí es el gran yacimiento que va en declive, como dicen los expertos, pero bueno, bien a bien este tema de cuánto le queda a México para efectos de explotar su riqueza petrolera, pues es todo un asunto. Sabe. Sí. Lo que pasa es que en este cálculo puso a varios países y la curva empieza en Estados Unidos, bueno, desde los 1860. Es un cálculo que obviamente puede haber sorpresas, y si el gas Shell, que no se consideraba entonces, se mete ahora, etcétera. En fin, como quiera que sea, no estaría de más ser prudentes y suponer si esta hipótesis es más o menos valedera, que tenemos que cuidar muchísimo más que antes nuestros recursos petroleros. Entonces, el tema es de doble sentido, y no voy a ahondar, de doble ruta, no voy a ahondar mucho en él. Por un lado, lo estrictamente económico, que si el Estado tiene estos recursos y los puede explotar, si se diseña una política adecuada en donde se sea más responsable y menos corrupto,
Y el otro es un punto que he insistido hace mucho tiempo, a mí me parece importante, a otros no, y acepto que no, que puede estar equivocado, pero el hecho de que pudiéramos ser nosotros mismos los que explotáramos, refináramos, comercializáramos el petróleo sin tener que recurrir a las grandes empresas extranjeras, sería un elemento de apoyo a un sentido de capacidad nacional que nos está haciendo falta en tantas otras áreas, en la educativa, en la de el sistema judicial, en el sistema económico. Entonces, lo de ayer fue una manifestación un poco más nutrida, según creo yo, al menos así me dio la impresión, que la anterior, y espero que sí haya una respuesta de la contraparte. Es importante, Carmen, subrayar, en el pasado Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que tendrá que ser un movimiento pacífico, pero esta vez le dio más énfasis a lo pacífico, que tiene que ser una acción política quizá de largo plazo, porque él hizo referencia a los que están, digamos, ya muy insatisfechos de que las protestas pacíficas no llegan a ningún lado. Pero creo yo que hizo bien al enfatizar que las otras, las que provocan una explosión que pudiera parecer más efectiva en el corto plazo, llevarían a consecuencias que nadie está en posibilidad de predecir, y que desde luego lo más seguro es que no fueran por un camino democrático, sino que alimentaran, sacaran a la superficie los elementos autoritarios que están a flor de piel en nuestro sistema, y mucho mejor, aunque sea lento y aunque haya muchos descalabros y frustraciones, la vía pacífica que la otra. Por ahí se escucharon ya gritos de paro nacional y medidas un poco más extremas. Creo que prevaleció la idea de la protesta pacífica, pero también pues depende de cuál es la respuesta del otro lado. Volvemos, Sergio, Denise, para escucharlos. Bueno, estamos en eso. Denise Dresser, ¿qué dices esta mañana con estos elementos a la mesa? Hoy arrancan los foros del Senado de la República y yo digo el tic-tac de una reforma. Mira, Carmen, yo creo que Enrique Peña Nieto quiere pasar esta reforma energética fast track, o sea, lo más pronto posible, porque la ve como el detonador del crecimiento económico que ha sido anémico hasta este momento. Y la única reforma que verdaderamente le interesa al gran capital extranjero es la reforma petrolera, y específicamente en Pemex, porque están viendo ahí la posibilidad de hacer un gran negocio, dado que existen pocas áreas dentro de la economía mexicana abiertas a una inversión de tal envergadura. Y de ahí que las consultas programadas me parece que van a ser tan solo una forma de conseguir legitimidad, de dar la impresión de que sí se está tomando en cuenta la opinión de la sociedad, cuando no va a ser así. El gobierno mexicano ya hizo su propio diagnóstico. ¿Y cuál es ese diagnóstico? Que el petróleo se acaba, que dado el actual modelo extractor, solo queda petróleo para 9 años más. El diagnóstico del gobierno también plantea que Pemex no tiene los recursos financieros o técnicos para explorar en aguas profundas, y de ahí que, según esta visión, no haya más opción que invitar a la inversión privada para suplir lo que el Estado mexicano y lo que la propia empresa no puede llenar.
Ahora bien, la manifestación de Andrés Manuel López Obrador ayer demuestra que no hay en este país un consenso. No hay un diagnóstico compartido sobre la situación que se vive en Pemex y no veo cómo eso se va a lograr. Porque me parece que las consultas van a ser, como han sido otras consultas sobre otros temas en el pasado, una farsa. Después de la cual el PRI y el PAN, con mayoría en el Congreso, van a acabar aprobando el proyecto presidencial de manera rápida y sin modificarle más que quizá un par de comas. Sergio Aguayo, contigo en un momento. Análisis, Sergio, en el momento que se está viviendo, a raíz de la movilización de ayer, del mensaje del viernes, jueves a viernes, de figuras políticas como López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas y otros que se manifiestan ya con un documento conjunto, en fin, lo que puede venir también en estas manifestaciones, el toque que se hace el fin de semana con la disidencia magisterial, que también es un ingrediente que se pone a la mesa. Ayer se vio que una parte de la disidencia magisterial, desde luego, estuvo en esta manifestación con López Obrador, y bueno, todo junto. Sergio, ¿dónde andas parado en tu análisis? Mira, primero, si seguimos hasta sus consecuencias lógicas, el comentario de Denis sobre la irrelevancia de la consulta, pues es evidente que, como lo comentaba en el intervalo, la reforma va a ser aprobada y rápida porque el PRI tiene los votos del PAN. Sin embargo, para bosquejar un escenario futuro, quisiera profundizar en ese hecho que ya señaló Lorenzo y señalaste tú, Carmen, la notable unidad de la izquierda. Es poco común. A media semana salió una carta firmada por un documento, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel, Pablo González Casanova, Raúl Vera, Miguel Concha, es decir, una pluralidad que muestra los acercamientos de la izquierda social con la izquierda política. Por cierto, en el comité para la consulta, a la que voy a comentar ahora, estaban otras figuras de la sociedad civil como Clara Hussidman. También la presencia ayer de liderazgos de la CENTE llama la atención, porque después del desaire que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador en la marcha previa, y en este sentido, es posible que se apruebe la reforma energética en el Congreso. Sin embargo, quisiera abundar en la astucia de la propuesta hecha por Cárdenas sobre una consulta lanzada al 2015. Porque la consulta no está reglamentada. Por tanto, lo que Cárdenas propone, y que me parece muy inteligente políticamente, propio de alguien con enorme experiencia, es juntar el 1.600.000 firmas que se requieren que exige la Constitución para llevar el caso a la Suprema Corte y que la Suprema Corte opine. Porque lo que esta iniciativa busca es llevar la consulta que sea concurrente con las elecciones del 2015, de las elecciones federales. Por tanto, primer elemento, unidad de la izquierda, y creo que hay pocos motivos, pocos temas que convoquen a la unidad como este. A la unidad de esa izquierda tan extraordinariamente plural y atomizada que existe en el país. En ese sentido, la propuesta tiene los ingredientes para movilizar unificadamente en torno a una acción conjunta hasta el 2015, lo cual es muy atractivo para la izquierda, las izquierdas políticas, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, como para la izquierda social que tiene algo concreto. Meto esta consideración a futuro con los cálculos que puedan estar haciendo en Los Pinos y en Insurgentes Norte, en el PRI, en la sede del PRI. Si uno revisa los casos anteriores, las reformas de Enrique Peña Nieto se modifican cuando enfrenta resistencia. Un rasgo de Peña Nieto, de su gobierno, es el pragmatismo, y cuando enfrenta suficiente resistencia, generalmente se echa para atrás. Me dirán aquí que la CENTE no logró echar abajo la reforma educativa.
correcto, pero la CENTE no logró la unidad de la izquierda. La plataforma de la CENTE logró el apoyo de una parte de la izquierda, pero no de toda la izquierda, como parece que esta consulta lo puede lograr. En ese sentido, me pregunto y propongo como hipótesis para el corto plazo, si uno observa diferentes momentos en la carrera de Peña Nieto y como presidente, creo que darán marcha atrás en algunos aspectos. ¿Cuáles? No lo sé, pero pronostico que habrá una serie de concesiones a la izquierda en la ley que seguramente van a aprobar y que dependiendo de la magnitud que tengan estas reformas, ya la izquierda decidirá si sigue adelante con la consulta o no. Yo aventuro y pronostico que la consulta va porque es extraordinariamente conveniente, no solo para la izquierda, sino para airear algo más de fondo. Tú dices, va la consulta. La consulta la van a hacer. La va a promover la izquierda, vamos, eso no hay yo no tengo. Sí, aquí el tema es qué tipo de consulta, si se logra o no una reforma suficientemente rápida como para que sea una consulta vinculante y todo lo que eso implicaría. Ahí hay toda una discusión y debate, incluso les propongo, Denise, Sergio, Lorenzo, que podamos enlazar, lo teníamos previsto para esta mañana, pero creo que viene que ni mandado a hacer a Eduardo Huchim, que es experto en la materia, y que, bueno, nos dará una opinión precisamente acerca de los alcances de la posibilidad de una consulta en términos legales, de lo que se ha aprobado, de dónde estamos parados y de lo que realmente serían los escenarios desde la perspectiva de un especialista como Eduardo Huchim. Si les parece, regresemos al punto y le pedimos a Eduardo que nos cuente y volvemos con ustedes. Por supuesto. Bueno, en un momento más espero que contactemos a Eduardo Huchim, que como especialista en materia electoral fue consejero del IFE, del Instituto Electoral en el DF y un especialista en la materia muy reconocido, como todos sabemos. Y bueno, el análisis legal acerca del tema de una consulta. ¿Qué tipo de consulta, qué tipo de posibilidades legales y políticas existen como para imaginar para una reforma energética una consulta vinculante, una consulta que desde luego en este momento no podría hacerse así, pero que está en el horizonte de este momento político que se vive? Denise Dresser, ¿qué ibas a decir antes de irnos a la pausa? Yo dudo que la consulta vaya a ser vinculante. Creo, como lo dije, que va a ser una consulta con el objetivo de generar la impresión de que se está escuchando a distintos grupos políticos, aunque al final del día la reforma... ¿Las audiencias o la consulta? Porque estamos hablando tal vez de dos cosas diferentes. Sí, las audiencias, los foros que se van a hacer no van a ser vinculantes. No pueden serlo, no, los foros son foros en el Senado y ya están. Sí. No. Aquí, si se trata de una consulta, la pregunta es si se puede hacer una serie de modificaciones legales, básicamente reglamentarias, que hagan posible que se estrene esa herramienta de democracia participativa que ya está, digamos, pero que falta ser reglamentada. Si puede o no México, el Congreso y la clase política desarrollar lo necesario para que antes de que sea 2015 y antes de que se lleve a cabo el propio proceso legislativo de la reforma energética, se lleve a cabo. Ese es el planteamiento madre en este momento. Sergio, Lorenzo, Denise. Pero yo creo que los foros son los foros. Que tanto al PAN como al PRI les debe generar urticaria la posibilidad de la consulta. Porque sobre todo si tienen una izquierda unificada, una izquierda que está usando un mensaje histórico, emocional con respecto al petróleo, no queda claro cuál vaya a ser el resultado de la consulta. Sergio. Y me parece que el PAN está tratando de conseguir lo que quiere antes de que se apruebe una reforma energética. Sergio. Empujando una reforma política para que se apruebe antes. Y este ha sido el comportamiento tradicional, histórico del panismo, que es darle al PRI lo que quiere, pero obteniendo algo a cambio. Y en este caso, ¿qué es lo que quiere el PAN con la reforma política? Pues reelección legislativa, iniciativa popular, consulta pública, etcétera, una serie de instrumentos de democracia más bien directa que le ayuden a movilizar a la opinión pública al margen de la voluntad presidencial.
No sé si eso vaya a ocurrir, quizá Peña Nieto haga alguna concesión en aras de conseguir los votos que necesita del panismo para la reforma energética. Ahora, con respecto a la izquierda, vale la pena recordar que la reforma fiscal que se acaba de aprobar fue un enorme guiño a esa izquierda. Se hicieron muchas concesiones a lo que la izquierda quería, incluyendo el aumento del gasto, el incremento del déficit, la eliminación del IVA a medicinas y alimentos. Y la lógica detrás de eso era precisamente que si el PRI cedía en algo que le importaba menos, que era una reforma hacendaria integral, y se conformó con una miscelánea que aumenta la recaudación, pero que no implica una disminución o una racionalización del gasto, si hizo esa concesión a la izquierda es porque esperaba en la negociación que a cambio la izquierda, por lo menos institucional, apoyara la reforma energética en sus términos. Entonces habrá que ver cómo es que se resuelve esa dinámica. Pues igual entre el PAN y el PRD, ante el imperativo urgente de Peña Nieto de sacar una reforma energética lo más pronto posible. Sergio. Brevemente, Denise, he revisado los términos de la consulta y de emocional no tiene nada. Perdón, pero la consulta que propuso inicialmente Cuauhtémoc Cárdenas está basada en un diagnóstico de la realidad petrolera diferente y que en algunos aspectos me convence porque va a la raíz de un problema que ignora la reforma energética de Peña Nieto, que es la corrupción. Sí, vamos, lo que se plantea en esa consulta es primero que se reforme, que se corrija la corrupción, que se sanee la empresa como forma para luego discutir y no querer resolver los problemas que tiene entregándola a las concesiones privadas. Estoy de acuerdo que así está conformada la consulta y tiene un gran elemento de validez. Por eso me refiero al hecho de que no hay un diagnóstico compartido. Y el problema es que creo que el diagnóstico que va a imperar al final del día va a ser el del gobierno, va a ser el del PRI de la mano de Acción Nacional, independientemente de la validez de los argumentos de la izquierda. Déjenme recuperar para cerrar, Eduardo Jujim, tu análisis, que te agradezco muchísimo y nos mantendremos en comunicación. Gracias por estar aquí y buenos días. Nos dejas ahí tarea para analizar, desde luego, Eduardo. Gracias por estar aquí esta mañana. Y cierro lo que dices con lo que aquí dijeron el viernes pasado, precisamente de lo que estás diciendo, tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador. Ambos hablaron de la consulta, ambos plantearon la diferencia que tienen respecto a de qué tipo de consulta estamos hablando. Si me permiten, escuchemos precisamente a Cuauhtémoc Cárdenas, donde habla de, bueno, yo le preguntaba que si habría acciones conjuntas entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, además de la carta, y dijo sí, podríamos firmar juntos la solicitud al Congreso para una consulta popular de acuerdo al artículo 35. Y luego López Obrador habló de lo que tú estás diciendo, que más bien lo que plantea López Obrador es que sea antes de lo que podría decirse en el artículo 35. Cárdenas y López Obrador el viernes en este espacio noticioso. Pues que firmemos juntos, por ejemplo, la solicitud al Congreso para una consulta popular de acuerdo al artículo 35 de la Constitución para echar abajo la reforma si es que pasa. Yo espero que no pase, pero si llegara a pasar, pues habría que echar mano de la ley, y la única ley a la que podemos acogernos actualmente es lo que nos dice la fracción octava del artículo 35. Si hubiera ley reglamentaria, pues ya veremos qué dice. Se articula todo, al final de cuentas, ¿no? El ingeniero está haciendo una propuesta para una consulta, ¿sí? Está participando en foros, está sobre todo llamando a que no se acepte la reforma al artículo 27 y 28 constitucional. Ese es un gran avance, es una aportación extraordinaria. ¿Tú te sumas a la propuesta de la consulta que lanza Cárdenas? Sí, nada más. Ahí es donde entran algunas pequeñas diferencias, pues que son de forma. ¿Por ejemplo? De que nosotros queremos que sea antes. ¿Antes de qué? De que se someta a aprobación la reforma. Porque consideramos que después ya va a ser demasiado tarde, muy difícil.
Bueno, pues deja aquí, Hushim, una tercera vía que es muy interesante. Denise, para cerrar. No es por ser pesimista, quizá estoy tratando de ser realista. Me parece que es poco probable que se realice una consulta antes de la aprobación de esta reforma por todo lo que ya he dicho en términos de su significado inmediatista y urgente para el gobierno de Peña Nieto. Lo que más me preocupa de la rapidez con la que se están moviendo las cosas es que acabe aprobándose una reforma que no tenga los suficientes candados. ¿Y a qué me refiero con eso? Las privatizaciones o la participación de la inversión privada en sectores estratégicos en el pasado, como lo fueron las telecomunicaciones y la banca y el transporte, se hicieron de muy mala manera y se hicieron con una regulación casi inexistente o ex post. Y eso llevó a los resultados conocidos. Transferencias de bienes públicos a manos privadas, telecomunicaciones monopolizadas, excesivamente caras, con servicios malos, bancos que cobran comisiones desmedidas y extraen a través de rentas recursos de consumidores indefensos. Y si no se regula bien el sector petrolero, es exactamente lo que va a volver a pasar, que vamos a ver simplemente la extracción que pasa de unas manos a otras y cómo nuestro capitalismo de cuates le entrega la renta petrolera de unos cuates a otros. Para cerrar, Sergio. Gracias, Denise, y buenos días. Pues mira, que está abierta la baraja y todo es posible. Fascinante y sobre todo esperanzador esta unidad de la izquierda que refresca el panorama político. Gracias, Sergio. Lorenzo Meyer, para cerrar, ¿qué nos dices? Bueno, Carmen, que en la historia larga del petróleo mexicano, su historia política, las grandes decisiones se tomaron siempre por parte de unos cuantos, de la cumbre de la élite, desde el porfiriato. Solamente pocos mexicanos supieron que se iba a entregar al propietario de la superficie el recurso petrolero que estaba abajo todavía en los depósitos. Luego la larga lucha de los gobiernos de la revolución desde Madero hasta el de Cárdenas, hasta el momento en que se decreta la expropiación, es también una política muy dura, muy compleja, pero donde las decisiones la toman los presidentes y unos cuantos consejeros. Siempre es un puñado de consejeros. El caso de Carranza, bueno, es el más claro, pero también en el caso de Calles y con Morones, pues yo no veo a más tomando las decisiones. El Departamento del Petróleo que existía entonces, son los técnicos, pero el grueso de los mexicanos están absolutamente ausentes de esto, donde en teoría se jugaba la propiedad de un recurso enorme que era de todos ellos, y no nada más de los que estaban presentes entonces, sino de los que vendrían después. Solo cuando Cárdenas ya decide la expropiación, y él lo consulta con muy poquitos, con Mújica sobre todo, ya hecha la decisión, entonces se pide a los ciudadanos mexicanos que intervengan para apoyar lo que ya decidió la presidencia. Luego, cuando ya se establece Pemex y el nuevo estatus del petróleo, se vuelve a cerrar. Alemán no tomó en cuenta a los mexicanos para invitar a las compañías extranjeras otra vez ahí por la puerta de atrás a que se metieran a la exploración, perforación y extracción de petróleo durante un tiempo. Creo que ahora, en este siglo XXI, lo que se está abriendo, y eso es por parte de la izquierda, es a la participación de la ciudadanía, la participación de los mexicanos en la toma de una decisión importantísima antes de que se tome. Esta sería la primera vez. Mira,
La historia mexicana del petróleo tiene ya poco más de 100 años y en un siglo sería la primera vez que entráramos como ciudadanos, que se nos preguntara, que tuviéramos que reflexionar nosotros. Ojalá pudiera ser en un ambiente de información adecuada, aunque me temo que en caso de hacerse, bueno, las televisoras serían la fuente principal de información y hasta ahora han mostrado estar muy sesgadas, pero de todas maneras, es preferible, aún en esas circunstancias no muy propicias, que sí entremos ya a la toma de decisiones sobre algo que en teoría es de todos nosotros y que tendrían que preguntarnos y tendríamos que pensarlo. Pero bueno, está abierta la puerta, no es la decisión del gobierno la de consultarnos, pero sí la oposición ha puesto esto como una posibilidad y yo creo que hay que aprovecharla. Ahí está Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Denise Dresser, este análisis y discusión sobre el tema. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias a Eduardo Guchín por su participación esta mañana en esta mesa.